genético de banano en Holanda. Otros me asociarán con el tema de diagnóstico porque he venido trabajando desde hace también 10 años prácticamente en tema de diagnóstico. Junto a la universidad hemos desarrollado metodologías y también brindado workshops. Hemos liderado el reconocimiento de la enfermedad, el reporte inicial de muchos países, entre los que se encuentran Jordania, por ejemplo, Pakistán, Líbano, Laos, Myanmar, y desafortunadamente en el 2019 junto al equipo del ICA nos tocó determinar la presencia de Fusarium raza 4 en territorio colombiano. Hoy no vamos a hablar de diagnóstico, pero si tienen dudas al respecto no duden en contactarme en cualquier momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy distinto, enfocado hacia el mismo problema, y es el desarrollo de variedades mejoradas con resistencia a enfermedades limitantes, incluyendo obviamente Fusarium raza 4 tropical. Cuando hablamos del uso de la diversidad genética en banano, nos estamos metiendo en un área muy complicada, porque para todos ustedes es muy claro que en el mundo del banano existe prácticamente uno, el Cavendish. Y el Cavendish, que de hecho es un subgrupo de cultivares, puede incluir Grand Name, Williams, Valley y 50 más, los cuales son genéticamente idénticos. Estamos enfrentando un monocultivo, lo cual es muy fácil para muchas personas, para muchos productores, porque todo es estandarizado, pero al mismo tiempo trae unas consecuencias terribles para la diversidad en el tema de mejoramiento genético. Para nosotros y para mucha gente en Asia y en África, el banano es mucho más que solo el Cavendish. El banano incluye también lo que se conoce como el banano de mesa o el banano de cocina, plátanos en algunas partes. Y para nosotros es muy importante, y es importante recalcar que estos materiales también están en riesgo de caer por Fusarium raza 4. Más adelante les voy a mostrar unas pruebas que hice en plátanos y en otros materiales en donde se ve la susceptibilidad de estos materiales, que no son tan susceptibles como Cavendish, pero que al final también se ven afectados. El banano como tal, incluyendo plátanos y banano de mesa, es muy versátil. La planta como tal es versátil. Cada parte de la planta se utiliza para diferentes actividades. De hecho, por ejemplo, en África, mucho del banano o del plátano que se produce se utiliza para producir cerveza. Los tallos se utilizan, el pseudotallo se utiliza para las fibras, las hojas para envolver comida. Entonces es algo muy importante y no solamente es el fruto. Ya cuando empezamos a hablar del tema de diversidad genética, solamente en el mundo, para el banano de exportación, la gran mayoría está basada en Cavendish, y hay unos 2 o 3 grupos más que son relativamente importantes. Pero como ustedes pueden observar en esta diapositiva, existen más de 1200 variedades con potencial para servir de alimento. Entre esos, 650 cultivares diploides, 290 más o menos, porque esas son cifras del CIRAD, pero posiblemente existan muchísimas más. 290 cultivares diploides, híbridos, los que son hechos por humanos, digamos, en los centros de investigación, y más de 180 especies silvestres. A continuación les voy a mostrar solo una pequeña muestra de la diversidad de esos bananos existentes en la naturaleza y en bancos de germoplasma. Estos son diploides comestibles, muchos colores, muchos sabores, diversidad, pero como ustedes pueden observar, no son bonitos, no son productivos, pero tienen características muy importantes, como pueden observar: color, forma, sabor. En la otra mano tenemos los triploides, con 3 sets de cromosomas, incluyendo Cavendish, Gros Michel, altamente productivos, bonitos, resistentes al transporte, pero que genéticamente están muy relacionados unos de otros. En el centro de origen del banano, el cual es el sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, es el origen del banano. Allá se originó, y de hecho Fusarium también se originó en estas islas. Esto es simplemente una pequeña muestra de la diversidad de las especies silvestres de banano.
Las especies silvestres son muy importantes porque tienen también una cantidad de características importantes. Y hablando del tema de hoy de Fusarium, muchas de estas son resistentes a Fusarium. Entonces pensarían, ¿por qué no utilizamos estas para sembrar? Básicamente por un motivo, y es que están llenos de semillas. No se pueden comer. Pero estos son un tesoro, un recurso genético invaluable que los mejoradores como yo podemos utilizar para transferir esas características hacia variedades comestibles, lo cual suena fácil, pero es bastante difícil. Así es como luce un banano silvestre. Y bueno, para recordar rápidamente, el banano pertenece al género Musa, y el género Musa generalmente está dividido en 4 secciones. Algunos autores ya han mezclado algunas de las secciones para dejar solo 2. De todas maneras, lo importante que les quiero mostrar aquí es que, por ejemplo, Astralimusa, Calimusa tienen diferente número de cromosomas que Eumusa y Rhodoclamis. Lo más importante de esta diapositiva es que ustedes pueden decir, bueno, la diversidad del banano es muy amplia por todos los colores, incluyendo, por ejemplo, las heliconias, los bananos ornamentales, pero todos los bananos comestibles pertenecen a la sección Eumusa, en donde 2 especies, Musa cuminata y Musa balbisiana, son los padres de toda la diversidad, del 99.9% se podría decir, de todos los bananos comestibles en el mundo. Entonces estamos cerrados hacia esos 2 grupos de Musa cuminata y Musa balbisiana. Y de hecho, Musa balbisiana y Musa cuminata, como ya lo mencioné, son los padres de todos los bananos existentes. La combinación entre estas especies y en especies y subespecies entre estos mismos bananos han generado toda la diversidad existente de banano, incluyendo diploides comestibles como el que ustedes ven aquí, incluyendo Cavendish, que tiene 3 genomas de acuminata, por eso las letras AA acuminata, BB de balbisiana, y obviamente combinaciones intraespecíficas entre acuminatas y balbisianas. Los humanos han estado consumiendo bananos desde hace más de 5.000 años. Obviamente los bananos de esa época eran muy distintos a los bananos que tenemos ahora, pero gracias a esos humanos y al proceso de domesticación que tomó casi 7.000 años, podemos tener estas bellezas que tenemos en la naturaleza, bananos con un mejor empaque y, lo más importante, sin semillas. Sin embargo, la mejor característica del banano, que es el no tener semillas, también es su perdición, porque eso hace que el banano no sea fácilmente hibridizado, que no se pueda mejorar. Por eso el Cavendish, muchas veces me dicen por qué no se mejora un Cavendish o un Gros Michel, principalmente porque no se puede, porque son materiales estériles, son triploides. Cuando hablo de triploides tienen 3 sets de cromosomas, y si los vamos a cruzar con un diploide, por ejemplo, no se puede porque no hay compatibilidad. En banano siempre existen excepciones. Cuando digo no se puede, es la regla, digamos, no se puede. Pero si ustedes tratan y tratan y tratan, pueden obtener un par de semillas si polinizan manualmente un Cavendish, pero es algo que es difícil de hacer, que requiere muchos recursos, porque por ejemplo, para obtener 2-3 semillas hay que sembrar 10.000 plantas. Imagínense la inversión. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, y les voy a mostrar más adelante, es irnos a los diploides, porque ellos son compatibles. Entonces vamos a empezar, y de hecho ya hemos empezado a mejorar parentales para los cruzamientos. Ya Pablo mencionó que tenemos riesgos. Estos riesgos varían dependiendo del lugar. En Indonesia, por ejemplo, estos no son los más importantes. En Australia posiblemente sí. En Latinoamérica podemos decir que estos 2 problemas, la cigatoca negra y Fusarium, son los problemas más importantes. Fusarium obviamente es la amenaza más grande. Esta es una diapositiva muy técnica solo para mostrarles el ciclo de vida del Fusarium, para que puedan entender cómo funciona y cómo genera este tipo de catástrofes. Esta es una de las muchas fotos que tengo de todos los sitios que hemos visitado y ayudado. Esto es en Pakistán. Como ustedes pueden ver, todo el lote completamente destruido. Y
con medidas completamente diferentes a las que se llevan a cabo en Australia, en Perú, en Colombia. Cada país tiene sus propias reglas, ayer lo mencionaron, cada país actúa de manera distinta. Nosotros como investigadores apoyamos en lo que se puede, pero no nos metemos a cambiar ese tipo de leyes, simplemente apoyamos en lo que se pueda apoyar. Entonces, Fusarium produce esas esporas, micro y macroconidias y también clamidiosporas. Después de unos pocos minutos en contacto, las esporas se pegan a la raíz. Eso que ustedes ven ahí es una fotografía de microscopio en donde se ve la punta de una raíz, y lo que ustedes si alcanzan a ver, hay unas cositas amarillas, son las conidias que ya se están pegando a la punta de la raíz y que después germinan. Lo que ustedes observan en las siguientes fotografías es un corte de las células, y ustedes pueden ver la parte blanca, blanca, azul, son las hifas del hongo que están cruzando de hecho las células y destruyendo la planta internamente. Lo que ustedes observan en la última foto son las hifas del hongo saliendo del pseudotallo, y todo eso es lo que produce los síntomas internos que ustedes muy bien conocen, el descoloramiento de los haces vasculares, lo que produce estos síntomas que ya se explicaron el día de ayer. Bueno, Fusarium por mucho tiempo fue considerado algo lejano, un problema local allá en el sudeste asiático, no había ningún problema, pero a partir del momento en que lo encontramos en Jordania, fue la primera vez donde se prendieron las alarmas, porque ya estaba por primera vez lejos del área que no nos interesaba y se estaba aproximando a áreas de interés, especialmente Latinoamérica. Poco a poco pues, se ha ido distribuyendo alrededor del mundo, incluso en lugares que ustedes podrían decir, pero ¿cómo? En el caso de arriba del Reino Unido, en un jardín botánico. Entonces ustedes pueden, lo que mencionaba ayer Miguel es muy cierto. El hecho de que esté, por ejemplo, en Colombia y en Perú, no quiere decir que, por ejemplo, la próxima incursión venga de Colombia o de Perú. Puede llegar de cualquier lugar del mundo. Solo hace falta un visitante, digámoslo, o como ocurrió en el Reino Unido, en ese jardín botánico. Posiblemente un turista llegando a ese lugar. Bueno, lo que ustedes observan aquí es simplemente una representación gráfica de cómo han ido los reportes iniciales de la enfermedad desde el 2013, cuando lo reportamos por primera vez fuera del sudeste asiático. Habían 5 países solamente con la enfermedad. Al día de hoy, 20 países han reportado, y posiblemente existan mucho más, pero todavía no se han desarrollado los rastreos y no se han hecho diagnósticos en todas las plantas existentes. Antes de continuar, les quiero mostrar, esta es la portada de mi libro de doctorado, y lo único que les quiero mostrar aquí es que hace falta una ficha para curar lo que está pasando con Fusarium. Como mejorador, y desde el 2015, cuando terminé esto, estaba convencido de que la solución está ligada a la diversidad. Por eso pueden observar que en esa ficha que está cerca al banano hay una cadena de ADN, porque para nosotros, y personalmente para mí, sí hay una solución, y es la resistencia genética. Ojo que eso no quiere decir que las otras estrategias de manejo no sean importantes, pero una planta resistente hace que todo sea más fácil. O qué mejor ejemplo que el Cavendish con raza 1, por ejemplo. 100 años sembrando Cavendish en los mismos suelos que se utilizaron para sembrar Gros Michel, llenos de Fusarium raza 1, y todavía se produce Cavendish felizmente. Entonces, ese es mi mensaje aquí. Bueno, este es el esquema general de control de Fusarium raza 4 tropical. Yo he tachado el control porque les digo aquí, sin temor a equivocarme, que no se puede controlar. No importa lo que les digan, no se puede. Raza 1 está en este momento en todas partes, y muy posiblemente en un futuro vamos a tener muchas más incursiones de raza 4, la historia nos lo dice. Obviamente ahora tenemos muchas más herramientas de control, diagnóstico, cultivo de tejidos, que nos ayudan a prevenir un poquito más. Pero entonces vamos a decir que no son estrategias de control, pero sí son estrategias de manejo.
Y generalmente tenemos dos escenarios, países sin raza 4, países con raza 4. En países en condiciones del escenario número 1, pues todo lo que se haga para prevenir la entrada del patógeno es bienvenido, y no todo el dinero del mundo no es suficiente para, digamos, que se pueda utilizar para prevenir que entre, porque ustedes saben, una vez entra Fusarium, el gasto que genera esto es inmenso. Y bueno, ya como segunda estrategia, hay muchos otros estudios que se están realizando para bajar el inóculo, para contenerlo, pero que lo mate, bueno, hay muchas dudas. Nosotros trabajamos con muchos productos y muchos de ellos funcionan muy bien en el laboratorio, pero ¿cómo transferir esa ciencia del laboratorio, de una matera, de un tubo al campo, en donde hemos encontrado Fusarium hasta en 1 metro de profundidad del suelo? No hay ningún producto que llegue a esa profundidad. Entonces hay que probar primero, y nosotros estamos enfocados hacia el control genético. ¿Cuáles son las opciones? De genotipos existentes. Como ya les mencioné, hay más de 1200 variedades en los bancos de germoplasmas y en la naturaleza, pero muchos de ellos no han sido probados por raza 4 tropical. No sabemos si son resistentes o no. Posiblemente seamos suertudos y encontremos el Cavendish número 2 ya existente en ese primer grupo, pero hace falta evaluar todos esos materiales. Tenemos el mejoramiento clásico, que es el que se hace utilizando cruzamientos, o sea, usando el polen de las flores para generar nuevas variedades. Y tenemos el mejoramiento no convencional, el cual incluye mutagénesis, que es lo que les mostró el doctor Eli Cayat ayer, y los transgénicos. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que he hecho en los últimos años, parte en la Universidad de Wageningen y parte ahora en Kitchen. Todo lo que les voy a mostrar a continuación fue desarrollado en la Universidad de Wageningen. Lo primero que hice, cuando ustedes quieran hacer mejoramiento genético, ¿qué es lo primero que necesitan? ¿Quién se quiere arriesgar? Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la resistencia, seleccionar por resistencia. Porque ¿cómo vamos a empezar un programa de mejoramiento si no tenemos los padres que nos van a servir para iniciar un programa de mejoramiento? Entonces aquí me gasté casi 4 o 5 años evaluando materiales para encontrar resistentes. Trabajamos afortunadamente con muchas entidades que nos dieron todas sus plantas para ser evaluadas bajo condiciones de invernadero, y de hecho les doy un update, y que estos materiales los vamos a probar en Filipinas en este año. Pero todo este trabajo fue desarrollado en el 2015 más o menos. Como ustedes pueden ver ahí, la FIA, Corbana, CIRAT, grupos en África, incluso en Australia, nos enviaron todo lo que ellos tienen para ser probado por raza 4 tropical, porque ellos no lo podían probar porque no tenían raza 4 tropical, y el riesgo de hacerlo en Holanda es nulo, porque no hay ninguna planta que se pueda enfermar con raza 4 tropical, excepto nuestras propias plantas. Entonces, uno de las mayores bancos de germoplasmas, el que está en Bélgica, nos dieron bastantes plantas, más de 1500, de las cuales nosotros seleccionamos 245, las cuales encapsulaban toda la diversidad genética del banano para ser evaluado por raza 4 tropical. Lo primero que hicimos fue desarrollar los protocolos, porque en esa época, estoy hablando 2012-2013, no existía ningún protocolo eficiente para la producción para la evaluación de plantas por Fusarium. Cuando empecé a trabajar podíamos evaluar solamente 60 plantas. Como ustedes pueden observar, después de 4 años logramos evaluar 12.000 plantas al mismo tiempo, que son las que les mostró ayer el doctor Eli Cayat, de hecho, estas de aquí. Si les da curiosidad, tengo algunos videos en YouTube de cómo se hace todo los screenings por resistencia, la preparación de inóculo, etc. Con esos protocolos empezamos la evaluación de todos los materiales que ya les mencioné, híbridos, especies silvestres y cultivares. Y de hecho, algo muy interesante es que gracias a estos estudios, CIRAT pudo desarrollar las primeras plantas resistentes, y son las que mostró ayer Mónica. Aquí está el trabajo que realizó el doctor Frederick Bakri, que es el mejorador de CIRAT, quien también fue mi promotor, de hecho. Y aquí tenemos las primeras plantas resistentes. No son tipo Cavendish, pero son resistentes a la raza 4 tropical, y todo esto salió del trabajo realizado en conjunto con CIRAT.
Cuando ya desarrollamos los protocolos de manera muy visual, como ustedes pueden ver aquí con el uso de softwares especializados para el desarrollo y para la cuantificación de la enfermedad, ya pasamos a evaluar muchos más materiales de otros grupos interesados. ¿Cómo sabemos que está bien? Lo que ustedes observan allá en el panel de su derecha, tenemos Cavendish arriba y Gros-Michel abajo. En el primer panel miran agua, plantas fueron inoculadas con agua, entonces no hay enfermedad. La segunda con raza 1, Cavendish resistente a raza 1, Gros-Michel susceptible, y los dos susceptibles a raza 4 tropical. Estos siempre son nuestros controles y con esto sabemos que el trabajo que estamos realizando está bien. Estos simplemente son algunas fotos de los materiales evaluados. Hay algunos somaclones que son parcialmente resistentes. Están los GCTCVs. ¿Alguien sabe qué quiere decir GCTCVs? Que son los de famosos Formosana. Esos en español es más o menos Cavendish gigantes obtenidos vía cultivo de tejidos. Entonces son mutantes también. No son resistentes, pero sí son tolerantes, parcialmente resistentes. Estos de aquí son diploides, comestibles, resistentes, como lo mencioné al comienzo. Existen ya bananos resistentes y de hecho es muy lógico, porque por ejemplo, Indonesia está lleno de Fusarium, raza 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las que ustedes se quieran imaginar. Hay muchas más que no están todavía registradas y que son patogénicas a muchos cultivares. Pero como ustedes pueden observar, si ustedes van a Indonesia, por ejemplo, ustedes observan esos campos llenos de diferentes tipos de banano. Eso ya nos da una indicación de que hay resistencia, porque si fueran susceptibles no estarían presentes ahí. Y esto lo confirma en el laboratorio. Estos son híbridos obtenidos por varios otros grupos, por ejemplo, Embrapa, FIA, que también se evaluaron. Todo eso está publicado, así que si ustedes quieren pueden observar la lista de las 300 variedades que fueron evaluadas. Y este es un caso muy especial. Posiblemente no para ustedes, pero para los fitopatólogos y mejoradores es bien especial, porque miren, ese genotipo es resistente a la raza 4 tropical, pero es susceptible a la raza 1. Entonces imagínense, desde el punto de vista fitopatológico es bien importante porque nos da a entender que hay genes distintos que se pueden utilizar tanto para generar resistencia para la raza 1 como para la raza 4. Nosotros, bueno, hace 3 años pasé a trabajar a Kijin y gracias a Chiquita, Musa Radix y Yellowway empezamos un grupo, empezamos un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño grupo de mejoramiento genético de banano bajo condiciones de invernadero. Entonces tenemos 135 accesiones con diferentes características resistentes a Fusarium, a Sigatoka, diferente color, sabor, etc. Y los hemos secuenciado, lo que Pablo mencionaba, estamos analizando desde a nivel de ADN. ¿Eso para qué sirve? Me dirán. Básicamente para muchas cosas, pero lo más importante para seleccionar los mejores padres y para hacer grupos, porque muchas veces tenemos dos genotipos que visualmente lucen distintos, pero genéticamente son iguales. Entonces, este tipo de agrupamientos nos ayudan a seleccionar los padres. Y por ejemplo, miren, todos esos que tienen asteriscos son resistentes. Todo esto no está actualizado, pero en cada grupo hemos encontrado materiales resistentes. El tipo de mejoramiento genético que yo estoy realizando se conoce como mejoramiento reconstructivo. Como su palabra lo indica, este tipo de mejoramiento lo que hace es reconstruir. ¿Qué queremos reconstruir? Queremos reconstruir un Cavendish. ¿Cómo lo hacemos? Nos tenemos que ir a los ancestros de Cavendish, encontrar los mejores, suena bien fácil pero es bien difícil, y construir un nuevo Cavendish. ¿Y por qué no? Un nuevo Gros-Michel también con resistencia a la raza 1 y a la raza 4. De hecho, esos dos son hermanos, comparten uno de los padres, y esto nos lo dicen este tipo de datos genéticos. Lo que nosotros hacemos se llama mejoramiento de precisión y basado en conocimiento. Muchas veces lo que hacemos es cruzar lo que luce bonito con lo que luce más bonito, pero muchas veces, como lo dije anteriormente, genéticamente son idénticos. Entonces, con todos los datos que nosotros tenemos en el momento, lo que podemos hacer es, por ejemplo, comparar genomas, y nuestra estrategia es identificar genes de resistencia y de susceptibilidad, utilizar
germoplasma o plantas diploides, mejorar diploides para convertirlas eventualmente en un material triploide como el Cavendish, por ejemplo. Esto fue hace 3 años, empezamos la construcción de invernaderos. Ustedes saben, Holanda es muy conocido por los invernaderos, ¿cierto? Pero no hay invernaderos altos, porque todos los que tienen allá son para vegetales, entonces nadie en realidad construye un invernadero de 8 metros de altura. Entonces, afortunadamente encontramos un sitio y pues empezamos a mover nuestras plantas, nuestros primeros cruzamientos hace 2 años, y todo esto nos ha permitido estandarizar y mejorar todas las herramientas que son necesarias para un programa de mejoramiento: calidad de polen, calidad de las flores, calidad del crecimiento de la planta, de encontrar los mejores momentos para hacer el cruzamiento, y eso ya nos ha permitido generar nuestras primeras semillas. Cada semilla obtenida es una planta nueva que no existe en ningún otro lugar del mundo y con potencial de muchas características. Entonces cada semilla es como un tesoro para nosotros. Normalmente lo que hacemos con las semillas es ponerlas en el suelo, germinarlas y listo. Nosotros no podemos hacer eso. Como les dije, cada semilla es un tesoro, vale oro. Entonces lo que hacemos es llevarlas al laboratorio y es un montón de trabajo. Lo que hacemos es abrir la semilla en condiciones asépticas, extraer el embrión y en medios específicos crecerlas, ponerlas a crecer. Y tenemos una planta. Necesitamos al menos 50 plantas de cada semilla. Para ello pues utilizamos tecnologías de cultivo de tejidos para producir muchas plantas. ¿Por qué tantas? Me preguntarán. Básicamente porque necesitamos plantas, para probarlas para raza 4, raza 1, Sigatoka, y también para tenerlas en el invernadero para los siguientes cruzamientos. Estos son los primeros híbridos que tenemos. Estos no son plantas finales, este es el primer cruzamiento. Lo que hemos hecho aquí es algo que se llama pirámide, hacer algo que se llama mejoramiento de pirámide, que es incluir varios genes en una sola planta. Entonces en estas plantas tenemos genes de resistencia a raza 1, raza 4, y algunas de ellas son doblemente resistentes a raza 4 y también a Sigatoka. Estas son plantas que se utilizarán en otro ciclo de cruzamientos para obtener variedades mejoradas en unos años. Otra de las actividades que llevamos a cabo con la multiplicación de las plantas es estudios genéticos. Es algo que se llama estudios poblacionales, y lo que hacemos simplemente es tomar una muestra de más o menos 200 plantas que son producto de un cruzamiento y evaluarlas por raza 4 en este caso. Ustedes pueden ver aquí la resistencia, pero al mismo tiempo pueden ver las susceptibles, porque cuando ustedes cruzan un padre resistente y un padre susceptible, va a haber algo que se llama segregación. Parte de las plantas van a ser resistentes y parte de las plantas van a ser susceptibles. Eso es muy importante porque cuando compilamos todos esos datos fenotípicos, o sea, lo que se observa, la toma de datos de la resistencia y susceptibilidad, y utilizamos programas estadísticos, eso nos permite hacer análisis y detectar áreas de interés en el genoma, como ustedes lo pueden observar ahí. Ese pico que observan ahí nos está diciendo que hay algo en esa área del genoma que se está asociando a esa característica particular, en este caso resistencia. Muy posiblemente los genes estén ahí, en esa área. Y eso es lo que observamos gracias a diferentes softwares que existen para la identificación de genes candidatos. Aquí está el resumen de cómo hacemos el mejoramiento. Entonces, selección de padres, obtención de semilla, cultivo de tejidos, evaluación en laboratorio, identificación de genes. Adicionalmente, también hacemos estudios de expresión. Para que lo entiendan de manera sencilla, lo voy a tratar de explicar de esta manera. Tenemos, por ejemplo, Cavendish, el cual es susceptible, resistente a la raza 1, y tenemos Gros Michel, que es susceptible a la raza 1. Cuando hacemos estudios de expresión, lo que nos van a mostrar los resultados que ustedes observan allá en rojo y en azul es los genes que se expresan en un cultivar y no en el otro al momento de ser atacado por el hongo. En el caso de Cavendish nos estará mostrando genes de resistencia, lo estoy poniendo bien simple. Y en el caso de Gros Michel nos estará mostrando los genes de susceptibilidad.
Eso es bien importante y lo estamos haciendo en diferentes tiempos. Y pueden observar aquí 30.000 genes, pero Kijin ha desarrollado algunas metodologías para ir filtrando hasta obtener un número que es manejable, porque obviamente cuando hablamos de 30.000 genes podemos tener muchas cosas, pero aquí al final vamos a llegar a un número de 5 genes. De hecho 5 es muy poco y nosotros estamos, nuestro objetivo es encontrar al menos 30 genes. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿O cuál es el futuro? Todo lo que se desarrolló para Fusarium lo estamos desarrollando ahora para la cigatoca negra. Todos los protocolos de evaluación en laboratorio y de digitalización de la información se está haciendo también para la cigatoca negra. Posiblemente también incursionemos en el tema de mutagénesis y de edición del genoma en un futuro. Por ahora estamos haciendo todo de manera natural, no me gusta utilizar ese término, pero digamos convencional. De hecho hemos colaborado con el Dr. James Dell en alguna oportunidad con las plantas transgénicas que se evaluaron en nuestro laboratorio. De hecho es algo muy interesante, es que James Dell en Australia, donde tienen raza 4 tropical, no lo dejaron evaluar esas plantas allá por cuestiones de seguridad. Entonces lo que hizo fue enviarlas a la universidad, porque pues allá, como les dije anteriormente, no existe ningún riesgo de que se escape o de que mate bananos. Entonces, de hecho, el Dr. James Dell le tocó enviarnos esas plantas allá, a Holanda. Kijin y Wageningen también son parte del grupo de BBB, que es Breeding Better Bananas, mejorando mejores bananos, del grupo en África, y ITA, que está enfocado al desarrollo y mejoramiento de bananos africanos. De hecho, la semana pasada estuvimos allá. También estamos en la parte, por lo menos en Kijin, donde yo trabajo, les estamos ayudando con toda la parte de desarrollo de marcadores moleculares, de QTLs, para la detección de plantas y acelerar también el mejoramiento genético. Personalmente, seguir aportando mi granito de arena con todo el tema de diagnóstico, seguir con los entrenamientos. Este fue el último entrenamiento que di en el 2019, creo, 2020, no sé. Que fue algo organizado por la comunidad andina, en donde estuve en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, entrenando a todos los técnicos para el tema de diagnóstico y con una actualización. Para nosotros, así suena a frase de cajón, el futuro es la diversidad, y nosotros, y personalmente, pues soy un defensor de ampliar las opciones en banano y no seguir en el modelo actual que estamos, porque es muy riesgoso. Digamos, nuestro objetivo es desarrollar un Cavendish, porque esa es la solución, digamos, la urgencia, pero es un riesgo también, porque como les dije, la diversidad de Fusarium es mucho más grande. En Indonesia existen muchas más especies y razas de Fusarium que no han escapado de allá y que muy posible afecten otros tipos de banano. Entonces, obviamente la solución rápida es crear otro Cavendish, pero vamos a seguir otros 100 años con lo mismo hasta que aparezca una nueva raza que afecte este Cavendish. Entonces, la idea es sí, apoyar, generar nuevos Cavendish, pero al mismo tiempo desarrollar nuevas opciones con resistencia y con nuevas oportunidades, color, sabor, por ejemplo. Finalmente, agradecerles a todos ustedes su atención, nuevamente a Asbama por la invitación, y aquí les quiero presentar mi equipo de trabajo en Holanda. Somos pocos en el grupo de banano, prácticamente 7 personas, pero lo bueno del sitio donde yo trabajo es que existe un experto para todo. O sea, cuando necesitamos, no sé, cosas relacionadas a la inteligencia artificial, hay alguien que nos puede ayudar. Entonces ahí quiero agradecer también a muchas de las personas que nos han ayudado en el laboratorio, en bioinformática, en el invernadero especialmente, y pues gracias también a Chiquita y a la Universidad de Wageningen, que siempre nos apoya con todas nuestras investigaciones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar felicitarlos porque de verdad que de muy buen nivel la presentación y la información que nos han hecho,
y también nuevamente agradecerte por la ayuda que nos diste oportunamente ante la situación que hemos venido manejando en Colombia. Me atrevo a hacer esta pregunta un poco de ignorante porque yo no soy agrónomo ni estoy en el área profunda del conocimiento técnico de la agronomía. He aprendido en estos últimos 4 años de todo mi equipo técnico y hemos tenido muchas conversaciones alrededor de este tema, pero simplemente quiero que tú lo reafirmes, aunque yo lo entendí de la presentación. Nosotros tuvimos en algún momento una discusión y hubo incertidumbres, dudas y opiniones diferentes alrededor de si existía o no existía la resistencia. Te lo digo entre las discusiones que tuvimos con los equipos técnicos, no solamente de ICA, sino también con gente externa al ICA. Sí. Pero lo que yo he entendido claramente de hoy, y me corriges si entendí mal, es que verdaderamente sí existe, por la explicación que has dado el día de hoy. Entonces simplemente quiero que reafirmes o hagas un comentario más profundo sobre esto para que de pronto nos quede claro a todos. Claro. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por las palabras y pues para mí fue realmente un honor ser parte del equipo de ICA para todo el tema de diagnóstico de la raza 4 tropical cuando desafortunadamente llegó a Colombia. Pues sí, la respuesta es sí, existe resistencia total a raza 4 en muchos cultivares. Hasta el momento, incluso dentro del grupo del Cavendish, en mi tesis doctoral yo evalué creo que alrededor de 60 Cavendish, tipos de banano Cavendish y todo tipo de reacciones susceptibles, resistentes, intermedio. La resistencia existe porque, como lo mencioné anteriormente, si no existiera las plantas estarían muertas en Filipinas, por ejemplo. O sea, la resistencia existe, lo que no existe en el momento es algo como Cavendish que pueda reemplazar. Pero voy a ser un poco polémico aquí, desde el 2012, más y más cada los investigadores acuñan ese término del silver bullet, la bala de plata, que no existe. Yo digo que sí, sí existe. Y como lo dije anteriormente, el mejor ejemplo es Cavendish, que ha sido realmente un genotipo genéticamente hablando perfecto. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando yo trabajé en café, anteriormente, el mejoramiento de café, y nosotros sabemos que cuando mejorábamos café por resistencia, en 5 años, máximo 6, 7, la resistencia se rompía y nos tocaba empezar de nuevo. Pero miren el caso de Cavendish, por ejemplo, 100 años, como lo dije anteriormente, y ustedes le pueden poner millones de esporas al Cavendish de raza 1, nunca se va a enfermar con la raza 1 pues, especial, ¿no? Entonces, mi respuesta es sí existe y lo estamos. De hecho, esa es la base de mi trabajo actualmente. Todos esos genotipos que yo mostré son resistentes y esos son los que estoy utilizando en mi programa de mejoramiento para desarrollar nuevas variedades. Si hablamos de Sigatoka, ese es un caso más difícil. También hay resistencia, pero como Pablo lo mencionó, la Sigatoka es sexual y en un año puede tener muchos ciclos, lo que genera mucha variación y eso hace que generar una planta resistente a Sigatoka es casi que imposible, diría yo. Pero a Fusarium sí, entre comillas es fácil porque no es un patógeno sexual, no cambia mucho y el mismo de hace podría decir 50 años es el mismo que se obtuvo en Perú, por ejemplo. Hola Fernando, pues básicamente para terminar como redondear la pregunta, quisieras también un comentario, de acuerdo a tu presentación y la respuesta que le has dado a la doctora Deyanira, existen materiales que tienen resistencia y que pueden ser usados para generar nuevos materiales, nuevas variedades, pero ante este público tan variado y sobre todo productores, hoy existe en el mundo una variedad tipo Cavendish con resistencia que los productores puedan sembrar y que pueda empezar a generarse un proceso de distribución de ese material, de acuerdo a lo que has visto, incluso con la presentación del doctor Eli, porque creo que hay que dar esa claridad. ¿Eso existe en este momento? No existe en el momento.
Desafortunadamente, es que no, es una situación difícil porque la presentación que dio el doctor Callada ayer fue bastante convincente. Necesitaríamos hacer más pruebas para ver si realmente cumple con los requisitos de Cavendish. Se ve muy promisorio, como él lo mencionó, pues yo seleccioné las plantas que fueron inmunes a la enfermedad, pero recuerden que fueron mutantes, entonces no sabíamos, en esa época, estoy hablando del 2016, seleccioné todo eso sin saber cómo lucían, porque son mutantes, y cuando ustedes hablan de mutación, posiblemente no solamente estemos mutando la resistencia, sino también otro tipo de características. De todas maneras, la presentación del doctor Eli fue muy clara. Parece que está muy a la par de Cavendish y habría pues que probarla. Yo no puedo decir que no existe y pues de hecho también me he sentido orgulloso que fui parte de ese trabajo, pero no la puedo recomendar porque no la he visto. Y la otra que existe es la transgénica, que también tiene buenas características, pero ya tiene la connotación de que es GMO y pues la aceptación va a ser muy difícil de ese tipo de materias. Pero a la fecha, que yo sepa, no existe nada al nivel de Cavendish. Y nosotros tampoco lo vamos a desarrollar en el día de mañana. O sea, yo soy muy honesto y el trabajo que estoy realizando va a tomar al menos unos 7 años. Una pregunta, doctor. Fernando. Aquí. Muchas gracias por tu presentación, Fernando. Básicamente 2 preguntas. La primera es que es muy claro el desarrollo que han tenido para el tema de los diploides élites y veo muy bien encaminado el trabajo. Pero en la obtención de ese Cavendish que ustedes quieren, ¿cuál va a ser la vía para, por ejemplo, van a usar madres tetraploides de Cavendish y después cruzar con los diploides élites, o van a trabajar también con ploidía diferente a triploides y van a generar tetraploides dentro de esa variabilidad deseada? Sería la primera pregunta. La segunda es cuál es su opinión con respecto a los somaclones y el comportamiento que tienen, por ejemplo, los GCTCD, el 218, el 219, que tienen una resistencia parcial o tolerancia, como quiera decirse, pero que en condiciones de ciertos tipos de suelo, condiciones de mal drenaje, también desdoblan un poco esa resistencia. ¿Y cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Bueno, con respecto a la primera pregunta, existen 2 tipos de mejoramiento básicamente en banano: el de pedigrí, que es el que mencionaste tú al comienzo, y el segundo, el reconstructivo, que es el que nosotros estamos haciendo. Nos hemos ido por el segundo sin abandonar el primero, pero nuestro enfoque es el segundo, el desarrollo el uso de colchicina, por ejemplo, para hacer tetraploides, y así de esa manera obtener triploides de una manera más rápida, porque con el mejoramiento de pedigrí es muy lento y pues nosotros no tenemos ni el espacio ni el tiempo, tenemos que correr. Con respecto a la segunda pregunta, nuestra experiencia con los GCTCVs es variable, digamos, muchos de esos son completamente susceptibles, otros son medianamente resistentes, no son inmunes. Con lo que yo he escuchado en nuestras visitas, por ejemplo, a Filipinas, es que tienen un tiempo de floración más largo, el sabor también cambia un poco, y la persona que les puede dar la mejor respuesta de si es una buena opción de manejo de Fusarium es, se me olvidó el nombre de la doctora que está en Mozambique, Gladys. Ella es muy honesta siempre y eso me gusta, porque hay que ser honestos en este tipo de cosas, no hay que ponerse a vender cosas que no sirven. Ella es muy honesta y siempre dice, no son la solución, funcionan bien hasta cierto punto, pero cuando llega el 30% de incidencia, botamos todo y empezamos de nuevo. Entonces no es la solución, pero sí se pueden utilizar, ¿por qué no? O sea, yo estoy de acuerdo en que se utilice cualquier cosa que pueda ayudar a los bananeros, pero que no se vendan como que son inmunes, por ejemplo, porque no lo son. Buenos días. Quiero de antemano felicitar al cuerpo directivo de AFAMA por haber preparado un foro técnico de alta tecnología o de alto razonamiento diverso
Y doctor, lo felicito a usted, lo conozco desde hace, del 2012, creo que usted comenzó a venir por acá. Así es. La diferencia entre usted y nosotros es que nosotros somos mayores de edad y usted es un tipo joven. Parezco, pero no. Y lo felicito, cuando usted llegue a tener la edad mía, 64 años, ya usted tendrá eso ya solucionado con la bendición de Dios. Muchas gracias. Por su experiencia y todo eso bien. Pero quiero diferenciar también, le dije mi nombre es Silvio Liscano, 35 años en manejo integrado de plagas y enfermedades, pero también quiero agregarle que hay variedades o clones, como queramos llamar, y no lo hemos mencionado, con un personaje, porque usted no lo conoció, tuvo una muerte rara, doctor Phil Roth, genetista de la FIA. Yo estuve en ese instituto hondureño cuando trabajé en Chiquita, y me llamaba la atención que ya teníamos, doctor me corrige, si tenemos clones o variedades resistentes a ciyatoca, porque sí los hay, el FIA 20, el FIA 21, el FIA 22, que son plátano y banano, no les da ciyatoca, no le cae ni una pizca, no evoluciona, no desarrolla ciyatoca. Pero sucede con la fruta que el sabor es desagradable. Nosotros lo tuvimos en Urabá, sembramos unas 20, 50 matas, y cuando cosechamos esos bananos de FIA sin ciyatoca en Urabá, en zona caliente de ciyatoca, no salió ni una pizca de ciyatoca, ni una estría, a ninguna hoja. Pero el sabor, cuando hicimos la encuesta de la fruta, le comenzamos poniendo cebo al gerente diciéndole que la fruta de él sabía muy feo. Sabía ajo. Exacto, entonces una fruta no sabría decirle si es amarga o no. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Para la ciyatoca ya hay solución, solo que el sabor de la fruta que tenemos no es la ideal. Pero yo lo entendí también en todo lo que usted presentó, es que usted está moviendo genes. Usted mueve genes, usted está moviendo genes de diferentes variedades, y mencioné, lo grabé, 300 especies. Pero yo me confundo un poco cuando nosotros queremos hacer, si movemos genes, pero no queremos tener transgénicos. Entonces, si yo tomo en el laboratorio de este vaso precipitado, y lo muevo acá y creo una nueva planta, yo estoy haciendo transporte de genes, físicamente hablando, y usted lo dijo que transgénicamente ya está la solución. Sí. Solo que tenía su limitancia comercial porque no es prohibido comercializar banano transgénico. Entonces, doctor, estoy confundido un poco en esa parte. Vale. Pero usted lo está obteniendo, usted prácticamente lo que le falta es originar que una mata que sean robots, para que no tengan fusario. Entonces, doctor, muchas gracias por su aporte, a José Francisco y su equipo, lo felicito, a PAMA, trayendo personal de alta calidad científica. Silvio, muchas gracias y muy contento de volverlo a ver. Para poner muy en claro, no estamos haciendo transgénicos. Cuando hablo de identificación de genes, es porque nosotros trabajamos con el conocimiento, o sea, no estamos cruzando cosas que no sabemos. Entonces, si el gen que yo quiero está presente en la planta, sin tomar el gen en la planta, lo que estoy haciendo es usar el polen de esa planta para pasar esos genes a otra planta vía cruzamiento genético, no transgénicos. ¿Y por qué hablamos de genes? Porque, por ejemplo, cuando sé que este padre es resistente, tengo que ver y sé cuál gen está generando esa resistencia en esta planta. Cuando tengo los hijos, tengo que verificar que ese gen sí fue transferido a las otras plantas. Y para eso utilizo pues cosas moleculares, pero no son transgénicos. En algún punto, pero no lo quiero decir porque ese es el problema, que cuando hablamos de este tipo de tecnologías se generan confusiones. Nosotros tenemos la capacidad de hacer transgénicos para validar genes. ¿Qué quiere decir? Que cuando encontramos un gen de importancia, lo que hacemos es hacer una planta transgénica para ver si el gen sí produce la resistencia en otra planta distinta. Es algo más complejo, pero que se hace simplemente para validación, pero no para el producto final. El producto, por eso les digo, el producto final va a salir posiblemente, siendo optimista, en 6 años o algo así, porque todavía nos falta hacer todo este tipo de procedimientos en cada una de las plantas. Y polinizar otra vez, evaluar otra vez por resistencia, y eso toma pues un ciclo de banano de 2 años cada vez. Buenos días, Cristian Riega, de la compañía Grupo Iniesta Fitoma, España. Nosotros tenemos, tengo una duda y lo felicito por la ponencia, espectacular.
tenemos dos puntos que, en duda de esta presentación sobre los niveles de epifisiología. Porque nosotros estamos desarrollando tolerancias o resistencias a virus, que también es un problema muy serio en muchos cultivos. Pero de repente la adaptación de los cultivos tiene relación con la epifisiología del patógeno, porque de repente en Europa nosotros tenemos serios problemas de enfermedades, pero medimos a nivel de cromatografía los niveles, valga la redundancia, las proteínas que se activan antes de la incidencia. Entonces estamos hablando sobre epifisiología de la incidencia del patógeno mismo en la planta. Entonces, la primera pregunta, ¿se está haciendo estudios sobre el nivel de incidencia daño de un patógeno en banano, Fusarium y los patógenos más importantes? Y el punto 2, sobre el punto de trabajos de variedades rústicas. No escuché mucho de esto. Entiendo que los clonales nacen de las rústicas. Por ejemplo, Citrus rugoso, el patrón de Citrus rugoso fue el que presentó menor incidencia de, por ejemplo, Fusarium, incluso de marchitez en los cítricos. Entonces, esas dos dudas, si los clonales o el trabajo de genética se está haciendo sobre rusticidad en primeras etapas, o se está avanzando con genética moderna. Es una duda que tengo yo, ¿por qué no empezamos con lo rústico? Porque creo que hay más tolerancia. Y 2, sobre epifisiología. Bueno, gracias. con respecto a la primera pregunta, bueno, no soy un experto en esos temas y pues hablo solo de lo que sé, no soy el tipo de científico que habla que cree que sabe todo, ¿no? Sinceramente, en la parte donde yo estoy trabajando estoy dedicado básicamente al mejoramiento de plantas, parte de la planta, obviamente evaluaciones en campo también, pero toda la parte de investigación básica se está llevando a cabo en la universidad. Y todo lo que tú mencionas de la virulencia, de la competencia con otros microorganismos, todo ese tipo de ciencia básica se está llevando a cabo en la universidad. Hay muchísimos estudiantes ahora trabajando ahí en la universidad, en el grupo de HERT, y muy posiblemente esos temas se están tocando. Con respecto a la rusticidad, supongo que te refieres como a los ancestros del... De hecho esa es la base de mi programa de mejoramiento. La base de mi programa de mejoramiento es reconstruir un Cavendish. Cuando hablo de reconstruir un Cavendish es irme 7000 años atrás, a ver cuáles fueron los padres originales que formaron el Cavendish. Como lo digo, suena fácil, pero no es así de fácil. Y por qué no, ¿se acuerdan el árbol que les mostré basado en la secuenciación? En vez de coger uno de los padres que posiblemente sea susceptible, ¿por qué no coger el que está al lado, que es resistente? Y en base a eso, ir generando algo más similar a Cavendish.